Bueno, qué alegría tenerte por aquí, Lola, aunque misma ciudad, pero distintas pantallas, ¿no? Me hace mucha ilusión poder hablar contigo. Espero que de algo más aparte de La Isla Desnuda, porque es tu libro que salió hace ya unos meses y entiendo que a lo mejor estarás incluso, no sé si harta o ya te gustaría empezar a hablar de otras cosas. Yo tenía una pregunta para empezar. Luego explicaré por qué, pero es una pregunta que espero que nos dé pie a conversar de muchas y variadas cosas. Quería preguntarte si tú te acuerdas de cuando teníamos el pelo largo. Fue toda una época, ¿no? Fue toda una época, fue toda una época, sí. Es una pregunta interesante, ¿no? ¿Por qué decidimos cortarnos el pelo y por qué decidimos durante tantos años llevar el pelo largo durante tantos años? Muchos años. Mm, sí, sí que recuerdo la época del pelo largo, pero te diré que yo estoy más contenta con el pelo corto. No sé tú. Bueno, a mí realmente no me lo he pensado mucho. Nunca me ha gustado mi pelo, entonces siempre lo llevo suelto, entonces intento hacer lo que pueda con él. Pero yo te lo quería preguntar porque si hay una cosa que odio en el mundo es los periodistas que hablan del físico de las escritoras, ¿no? Esto, o de los críticos que para empezar una reseña hablan del rojo carmín de los labios de no sé quién antes de empezar a hablar de su poesía o lo que sea. Pero a mí me parece que en este caso tenía un poquito de sentido que habláramos de tu cabello porque, porque en mi mente, lo mismo estoy completamente equivocada, pero en mi mente Japón tiene que ver también con el pelo corto. Y Japón es el tema de tu libro, y entonces me parecía que a lo mejor empezar hablando del cabello corto y y de tu etapa o de tu vida japonesa, por así decirlo, podría Mm. tener algún tipo de sentido. Bueno, es curioso porque quizás es como todo, ¿no? Forma parte del imaginario, el color de pelo y la longitud o no del pelo, porque luego cuando llegas a Japón, y seguro que cuando tú viajaste también lo recuerdas, la realidad lo que te dice es que no tiene nada que ver con esa imagen o con ese prototipo que nos hemos un poco formado en la cabeza, al final como en cualquier país y cualquier cultura. Entonces, si te digo la verdad, creo que he visto una cantidad de cabellos mm, muy variada durante el tiempo que estuve viviendo en Japón, que quizá tuve más tiempo de ver más pelo que en las estancias, que en las otras estancias, vi mucho pelo durante esos meses. Y a mí me asombraba bueno, la idea que tenemos como del pelo negro liso y, y quizá más bien corto, o si hablamos, por ejemplo, de las geishas, pues entonces ya recogido, o yo qué sé, las mujeres de la época Heian con unas melenas larguísimas, ¿no? Es decir, cada época también en Japón tiene como su imaginario en torno al cabello, pero creo que no hay ni una sola japonesa con respecto a otra que repita, ni un solo japonés con respecto a otro que repita el pelo. Entonces, sí que es verdad que, mira, parece una que también tiene el pelo diferente por aquí. Sí que es cierto que no, incluso los teñidos, ¿no? A veces también sorprenden porque hay japonesas que también, o japoneses que se tiñen de rubio. Y luego enseguida ves como la raíz crece negra, que es también como muy, muy bello, ¿no? Eso. Eh, sí, fíjate que para mí en realidad el pelo corto lo asimilo más incluso como a la cultura francesa, como para mí que yo tuve una formación como así muy, muy ligada a París, a la ciudad de París, para mí tiene que ver más con eso casi que con la cultura japonesa. No, no acabo de ver como a Japón con un pelo, ¿sabes? Bien, bien, bien. Bueno, también te lo preguntaba también porque sé o puedo imaginar lo importante que fue el pelo también para algunas Mm, escritoras japonesas. sí, Historias que de hecho tú me has contado, ¿no? mm, De poetas que de hecho se caracterizaban por escribir sobre su cabello mm. suelto. Sí, de hecho el cabello en la poesía aparece desde las primeras antologías que se recogen en Japón, que son más o menos, ¿no? Datan del siglo VII, siglo VIII, el Manyoshu, el Kokinshu. Son antologías de diversas autoras y diversos autores. Pero
digamos que la imagen, el símbolo del cabello revuelto, el pelo revuelto, es algo que ya se origina ahí como una manifestación del deseo de la mujer, ¿no? El cabello revuelto en una mujer, el cabello despeinado, el cabello no recogido, mm, es sinónimo del deseo de la mujer. Y de hecho llega hasta la actualidad, porque hay escritoras que siguen también usando como un guiño incluso cultural y de determinación o de esencia casi, ¿no? de la cultura japonesa, ese recurso lo siguen también usando, transformándolo obviamente, a veces desplazándolo, pero incluso en Akiko Yosano, ella escribió un libro que se podría traducir algo así como Cabello Revuelto, más o menos, que me parece que es un libro que publicó en 1903, siendo ella muy joven. Fue su primer libro, tendría quizá igual 23 años, 24 años. Creo que el libro data de eso, no sé si 1901 o 1903. Y ella ahí usa por una parte el tanka, es decir, la estrofa japonesa poética, ¿no? Por antonomasia, y también aparece con mucha frecuencia el cabello, de hecho aparece incluso, como te decía en el propio título, pero claro, también justo lo que está haciendo ahí que eso es muy interesante, es desplazar ese símbolo para poder hablar desde una perspectiva del deseo de la mujer, del deseo erótico y sexual de la mujer, que claro, para muchos escritores y muchos críticos y muchos lectores, pues fue también algo muy impactante y llegaron a acusarla de ser, digamos, excesivamente provocadora, de haberse atrevido a hacer algo fuera de lugar para una mujer. Entonces, bueno, ese símbolo, por una parte, está en la poesía más tradicional, pero también al mismo tiempo ha servido a lo largo luego, ¿no? de los siglos para, por una parte, mantener ese símbolo casi nacional de la literatura nacional y por otra parte también reivindicar el deseo de la mujer desde imágenes, desde perspectivas, desde lugares distintos que no sean también únicamente el de la visión del hombre sobre el deseo de la mujer. Qué interesante. Hay como muchas cosas, precisamente, quizá ahora porque vemos en la cultura asiática en general como una especie de referente para temas de belleza, skincare, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Está como muy presente, pero me da la sensación de que todos estos temas de lo físico, de lo carnal, de lo que tiene que ver también con el cuidado del cuerpo y demás como que al menos a mí me quedaban muy ajenos o no conocía en profundidad, ¿no? Todas estas referencias y se me hacía incluso raro, ¿no? Quizá como conocedora tal vez o lectora de manga y demás, era algo que me quedaba lejano, ¿no? ¿Tú crees que nos quedaba lejano o podía yo, incluso una lectora como yo, tener una sensación de lejanía porque no se había traducido suficiente literatura o porque no es un tipo de temas los que tienen que ver con lo corporal a los que no le habíamos prestado tanta atención? O sea, O ¿te quizá, refieres a la... a o la- quizá a- una cosa, incluso un racismo interiorizado de esos cuerpos como son diferentes a los nuestros, esas caras como son diferentes a las nuestras y esos pelos como son diferentes a los nuestros, no los contemplamos como cuerpos. Pues eso es un aspecto interesante y es lo último que comentas y luego podemos ir también a otras cosas del principio de lo que decías. Porque, por ejemplo, ha habido muchos viajeros, también viajeras, no tanto porque los viajeros históricos me estoy refiriendo, pues a aquellos que llegan a Japón con la restauración Meiji, ¿no? A partir de 1868, Japón, después de más de 2 siglos, 2 siglos y medio en los que ha estado sin abrir las fronteras a ningún extranjero, en ese momento hay una apertura, hay un deseo de modernización, supuestamente, que en realidad es más bien un deseo de occidentalización. Para ellos ahí modernizarse es imitar algunas estructuras europeas. Y entonces lo que sucede es que en ese momento, bueno, llegan algunos viajeros y algunas viajeras, no tanto te digo, porque claro, las mujeres tenían más complicado, las mujeres europeas, incluso aunque vinieran de familias muy adineradas y con la posibilidad de viajar y de permitirse esa libertad de estar lejos del padre o del esposo o directamente no tener esposo, pero con todo y con eso siempre hubo más hombres, ¿no? E incluso ha habido viajeros cuya obra a mí me ha interesado mucho, como por ejemplo la de Henri Michaud,
que este ya estamos hablando del siglo XX, cuando llega, bueno, en un bárbaro en Asia, pasa por diferentes países asiáticos, pasa por China, pasa me parece que también llega, no sé si pasa por Vietnam. Ahora igual eso, o por Corea, pero en todo caso sí que sé que llega, pues es mi parte preferida, por supuesto, cuando llega a Japón, ¿no? Y entonces habla del físico, especialmente del físico de las mujeres, que a mí también me parece muy curioso cómo Agui Micho, un tipo, un intelectual de una talla, a mí me parece enorme, cuando llega a Japón se fija especialmente en el físico de las mujeres, no tanto en el de los hombres. Eso ya también es curioso, ¿no? Y lo que llega a decir es que tienen una especie como de fealdad asombrosa. Él ve unos rostros completamente feos, ve a unas mujeres bajitas, desagradables, y además las unifica a todas, ¿no? Generaliza como esa fealdad en unos rostros completamente inexpresivos, dice algo así, ¿no? Como que son rostros que no tienen profundidad. Y a mí Micho siempre me ha interesado. He leído su escritura en todo lo que he podido y con mucha atención, pero ahí me parece que hay un odio exacerbado muy extraño también, ¿no? Hay una reacción excesivamente virulenta hacia la fealdad supuestamente de las mujeres japonesas. Claro, el rostro japonés, realmente el rostro asiático en general, es un rostro cuya expresividad va por otros cauces que no tienen nada que ver con nuestros rostros. Primero porque son rostros también distintos en cuanto a la fisonomía, pero también porque la educación gestual es muy distinta, ¿no? El rostro no solamente es el rostro que tenemos, sino es cómo nos han enseñado a moverlo, a gesticular. Y entonces ahí tenemos un aprendizaje. Pensamos que mover la cara, como ya lo estoy moviendo ahora, es mi manera natural de moverla, pero eso es mentira. Lo he aprendido viendo otros rostros desde mi infancia. Y si nosotras hubiéramos nacido en Japón, pese a tener esta cara, imagínate, sin ser japonesas, que hubiéramos sido adoptadas, nos moveríamos de otra manera, nuestro rostro expresaría de otra manera también, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver con que quizá es un código, hay muchísimos elementos en la cultura japonesa, todos quizá, ¿no? Que están siempre enhebrados en un código que para nosotros son una otredad insalvable. Y entonces ante eso es muy fácil decir como que son rostros feos, son rostros inexpresivos. ¿Cuántas veces se ha dicho los japoneses, ¿no? Que son todos iguales y que son inexpresivos. Bueno, no hay mayor sandez, yo creo, que decir eso, porque es completamente falso. Solo hay que poner el pie en el archipiélago para darse cuenta de, claro, que es una visión generalista y absurda. Y luego cuando hablabas un poco de la presencia de los cuerpos en la literatura, yo creo que tú te estabas refiriendo, corrígeme si no querías decir eso, que quizá no nos habíamos fijado de la presencia que tiene en la literatura japonesa el cuerpo, que quizás habíamos leído o nos habíamos acercado a a la literatura japonesa más como algo más delicado, más... Igual, sí, quizá. Claro, eso es interesante porque creo que por una parte la presencia del cuerpo y de lo sensorial forma parte de la cultura japonesa en su sentido más prístino, ¿no? Lo sensorial está y el cuerpo es el órgano que percibe todo ese mundo de los sentidos. Entonces creo que el cuerpo está muy presente en la literatura japonesa. Lo que pasa que, claro, a veces también sucede que, desde mi punto de vista, a veces hay como maneras distintas de abordar la presencia del cuerpo. Por una parte, y nuestro prejuicio nos puede decir que va a ser, pues eso, un modo como muy delicado, em, muy casi idealizado también, pero ciertamente en la literatura japonesa, y pienso, por ejemplo, en autoras que escriben ahora, autoras no sé, nacidas en los años 60, que por ejemplo hay ahí toda una serie de autoras muy interesantes, la presencia del cuerpo es absoluta, central en su narrativa, por ejemplo. Estoy pensando sobre todo en escritoras así pues de relatos, de novelas, ¿no? Y es un cuerpo además, mm, te diría un tanto monstruoso, ¿no? El acercamiento al cuerpo de estas autoras, pienso por ejemplo en Yoko Gawa. Ujú. Me interesa menos Banana Yoshimoto, pero por ejemplo pienso especialmente en Yoko Gawa. Hay un tratamiento del cuerpo donde incluso el cuerpo de la mujer
el cuerpo del hombre ya dejan de ser un cuerpo de mujer y un cuerpo de hombre, ¿no? Sino hay algo que se va progresivamente transmutando, que va cambiando, que se transforma, quizá para descodificar también unos cuerpos que están tan marcados por unas normas, ¿no? En la sociedad japonesa y, y los cuerpos más horribles y también más tiernos, yo los he visto en la literatura o en el manga japonés. Por ejemplo, lo que hace Shintaro Kago con los cuerpos o Junji Ito desde el manga de terror. Mm, que claro, clasificamos también, ¿no? Por ejemplo, ahora decía Junji Ito, manga de terror, pero también hay toda una filosofía del cuerpo, ¿no? Y un pensamiento del cuerpo en esos mangas. Entonces a mí me parece que, y además ahora me vienen como otras ideas también, por ejemplo, claro, el tratamiento que hay del cuerpo en la danza Buto, Vale. donde también ¿no? la idea de la danza Buto pues, surge después de la Segunda Guerra Mundial, un poco con la idea de intentar dar cuerpo y dar movimiento a todos los fallecidos a causa de las bombas atómicas. Entonces es una manera como de hacer que el cuerpo bueno, sí, ceder el propio cuerpo, el bailarino de la bailarina, a ese cauce, ¿no? A que sea un cauce de ese dolor y de llevar el movimiento de los muertos y de los fantasmas sobre la escena. Y claro, ahí lo que sucede es que el cuerpo humano deja de ser un cuerpo humano. El cuerpo humano empieza a moverse, a articularse de un modo que ya no se reconoce dentro de esa enseñanza, de ese código que decíamos que nos enseñan a movernos de una determinada manera para ser aceptados en sociedad. Y ese cuerpo que deviene animal, que deviene fantasma, que deviene monstruo por lo inclasificable, también está muy presente en la danza Buto, que además no solamente es lo monstruoso desde lo, digamos, desde lo horrendo, sino también cómo por ejemplo, la danza Buto, y pienso también incluso esto no lo había pensado antes, ¿no? En algunas partes de novelas de Yoko Awa, cómo lo monstruoso del cuerpo se centra en las partes blandas del cuerpo, ¿no? Frente a lo terso, por ejemplo, la tripa, ¿no? Es algo como que en la danza Buto los senos quizá también. Entonces, bueno, sí, no sé, se me ocurre esto. Que bueno, justo quería hablar del cuerpo también, porque de algún modo hemos dicho, ¿no? que la isla desnuda tiene ya unos cuantos meses. Sé lo terroríficas que pueden ser también las promociones a nivel de desgaste emocional, que es muy agradecido, ¿no? Porque viajas y conoces a gente y haces entrevistas, pero también no sé si te ha pasado a ti, ¿no? Que tu mente pues no puede salir de un libro que en realidad tú ya escribiste, ¿no? Y a lo mejor tus ambiciones literarias están a otra cosa, ¿no? Entonces, sobre lo que te quería preguntar, y por eso también la presencia del cuerpo y del pelo y tal, estaba como muy ahí dándome vueltas en la cabeza, em, era también por la Lola Nieto de antes de La Isla Desnuda. ¿Cómo te ha cambiado la publicación de este libro? Entiendo que hay un antes y después con respecto a Japón en tu vida, evidentemente, ¿no? Y a tus vivencias, tus viajes, incluso tu estancia, tu vida allí, ¿no? Pero, pero claro, de repente esas vivencias íntimas han pasado a ser públicas a través de la publicación del libro, ¿no? En cierto modo. Entonces, ¿has podido llegar a hartarte de hablar de Japón? ¿Estás harta de estar contestándome cosas sobre Japón? Y más allá, ¿qué queda de la Lola Nieto de antes? Porque también estaba el cuerpo en tu poesía, también estaban muchos de los temas de los que estamos hablando hoy, la corporalidad, la extrañeza, lo monstruoso, ya estaba antes, ¿no? Pero hay una Lola Nieto de antes, esa Lola Nieto del pelo largo sigue ahí queriendo decir cosas o ha sido completamente devorada por Japón. Si he sido devorada, debo decirte que he sido felizmente devorada, o sea que no, no me importa en absoluto. Eh, bueno, yo tampoco, quizá no me... Bueno, por una parte tampoco me detengo mucho tiempo a percibirme a mí misma, o sea, es algo de lo que intento huir porque
porque, no sé, me parece más interesante todo lo que está fuera de mí y que todo lo que está fuera de mí me atraviese. Bien. No, entonces, no había pensado mucho en antes o después o Mm, no sé, no es algo en lo que me haya detenido ni en lo que tampoco creo que me apetezca detenerme. mm, Eso por un lado. Creo que también de todos modos siempre, bueno, aquello que nos va sucediendo y experiencias significativas que pueden hacernos cambiar algunas percepciones o modos de entendernos en el mundo, siempre en realidad son paulatinas, ¿no? Tampoco hay momentos, hay experiencias que sí que pueden ser muy traumáticas, pero incluso cómo eso se va incorporando también luego posteriormente, también es paulatino. Entonces, yo tampoco creo que cuando, cuando estuve, ni siquiera la primera vez que fui a Japón como turista, ni tampoco cuando decidí pasar allí unos meses viviendo. Yo pienso que de algún modo mi experiencia en Japón no empezó ahí, ni tampoco terminó cuando cogí el avión y regresé, sino que era algo que, como aquello que nos va, que te decía, ¿no? Que nos va un poco, pues, interesando y quizá modificando. Es algo lento y que además tampoco te acabas de dar cuenta, simplemente son intereses, son yo si me pongo a pensar, hace más de 20 años que la cultura japonesa me interesa, pero no de una manera sistemática ni de una manera, pues de ponerme a estudiar. Tampoco me he puesto a estudiar realmente la cultura japonesa, ha sido más una voracidad, qué sé yo, como de mera curiosidad, o sea, de querer saber cosas, y esto por qué es así, y aquello por qué es de la otra manera, y esto que vi, por qué, y esto que he leído. Pero hay algo muy poco, o sea, de estudiosa y de investigadora no hay nada, porque no, porque tampoco me atrevería, ¿no? Hacer eso. ¿Por qué no me atrevería? Porque creo que para estudiar Japón y acercarse a Japón desde esa perspectiva, primero habría que hablar muy bien japonés mm, y segundo, habría que seguramente, pues, iniciar una investigación. Que a mí ya no sé si ese tipo de investigación tan rigurosa y tan académica me interesa, no creo que sea ese mi vínculo con la cultura japonesa. Yo creo que mi vínculo va por otros derroteros. Entonces, mm, claro, no, me he cansado de hablar de Japón, no me he cansado de hablar de Japón, lo que sí que me he cansado a veces es de escucharme a mí misma decir, claro, según qué preguntas alrededor del libro, yo entiendo, bueno, en cada presentación o en alguna, en las diversas entrevistas, las preguntas, claro que son distintas, pero al mismo tiempo se pueden ir pareciendo, ¿no? En algunas cosas y eso es normal. Entonces, lo que sí que me ha pasado alguna vez es que he pensado, o sea, realmente ya no tengo, no sé nada, ya no sé nada más que decir. O sea, ¿sabes? No, necesito callarme, necesito aprender, seguir aprendiendo más y quizá de aquí a un tiempo pueda volver a hablar. Es que ya no, yo ya no sé más que lo que he escrito. O sea, he dado todo lo que tenía en el libro, para bien o para mal, lo he dado todo, digamos. Entonces, sí que me he sentido un poco, bueno, no sé, como casi pensando, no sé si estoy generando alguna cosa o aportando alguna cosa a todo esto, ¿no? Pero bueno, por otra parte, luego también en esos momentos he pensado que quizá también es un pensamiento, quizá incluso un tanto egoico, egocéntrico, porque si alguien quiere charlar contigo y quiere hablar en torno a algo que has escrito, pues quizá también está bien ser humilde, está bien entender que claro que va a haber repeticiones, por otra parte los seres humanos no somos más que una concatenación de repeticiones, así que no pasa nada por repetir las cosas y quizá hay que agradecer también a las personas que se acercan al libro, que leen el libro, que lo leen con atención y que quieren preguntar, ¿no? Entonces, bueno, un poco, ese es como quizá los dos pesos de la balanza en los que me he movido. Mm. Hay algo más allá del tema Japón como tema, ¿no? Como si fuera, como si una palabra pudiera, o sea, significar solo una cosa, ¿no? Japón como tema, ¿no? Ujú. Cuando en realidad son tantos temas a la vez, ¿no? Implica tantos temas y tantas cuestiones y tantas vidas a la vez, ¿no? Pero más allá de ese Japón como tema, ¿no? Tal y como nos lo ponen también en algunas librerías, ¿no? Literatura.
japonesa, pum, todo aquí. O sobre viajes a no sé dónde, ¿no? Estas pequeñas modas o pequeñas corrientes, ¿no? Que de repente, pues literatura de pueblo, literatura de no sé cuántos, tal, ¿no? Que parece que han salido 3 o 4 libros con una temática más o menos similar y lo ponen ahí, ¿no? Para que lo devores todo sobre ese tema. Pero más allá de Japón como tema, me interesa saber qué en todas estas entrevistas que has tenido, en presentaciones, viajes, etcétera, si ha surgido o si alguien te ha planteado el tema de que tu literatura pueda ser vista también como ese género que ya en la presentación de Barcelona no supimos darle al libro y eso está muy bien, pero esto es algo por lo que no te pregunté, por la literatura de viajes en sí, ¿no? Que antes comentabas, ¿no? Lo de que el autor que viaja y ve caras feas, ¿no? La literatura de viajes, te quería preguntar si ha sido importante en general en tu formación, ¿no? En tu lectura, en tus lecturas comunes a lo largo de tu vida, si es algo sobre lo que has reflexionado mucho, si crees que se te ha podido leer como una autora de literatura de viajes en estos últimos meses, ¿no? Y también todo esto viene porque hace escasas, bueno, menos de 24 horas, yo estaba en Instagram hablando con Mónica Ojeda porque le he puesto like Mm. a todas las fotos que va subiendo de tu libro en su viaje a Japón, ¿no? Entonces también quería preguntarte eso, ¿no? Por tu relación con la literatura de viajes y qué se siente al saber que la gente se lleva tu libro a Japón Eso es para, algo, ya, para ir con ello. eso es algo precioso que nunca hubiera imaginado que sucediera. Creo que el libro ha viajado más veces a Japón que yo, en manos de lectores y lectoras, lo cual es como muy bello, ¿no? Porque me han llegado fotos, pues eso, como el libro con el Tori y detrás otro Tori. Y ya te digo, creo que al menos, yo creo que he hablado con unas 5, 6 personas que en estos meses se han llevado el libro a Japón. Y eso sí que me parece bonito, porque para mí es como llevar el libro de vuelta a casa, ¿no? Creo que es un gesto, creo que además es un gesto como muy generoso, porque yo cuando viajo siempre cuido muy bien qué lecturas llevarme. Entonces, que alguien seleccione, decida poner en su maleta La isla desnuda entre las lecturas para viajar, para mí es como uno de los mayores honores, porque ya te digo, yo siempre vigilo muy bien, ¿no? Que quiero leer, para mí es muy importante qué leo durante un viaje. Entonces eso me parece como muy lindo. Y luego, en cuanto a literatura, de lo que hablabas de la literatura de viajes, sí que es verdad que también pues algunos amigos, conocidos me decían, he estado en tal librería y he visto tu libro en la sección de literatura de viajes. Claro, cuando un libro aparece, surge, ¿no? Es muy difícil saber qué es lo que va a pasar con él. Es tan difícil incluso saber en qué sección de una librería va a estar según el librero o librera, sobre todo cuando un libro no tiene un género o no está escrito de manera muy obvia un género, ¿no? Si es una novela en un sentido muy clásico, pues estará claramente en esa sección, o si es poesía, etcétera. Pero claro, es verdad que, bueno, La isla desnuda se presta, y esa era también una voluntad, a no tener una clasificación clara. Eso tiene, desde mi punto de vista, bueno, quizá para mí, yo como lo veo, incluso es tiene que ver con una honestidad de escritura. Creo que los géneros literarios, aunque nosotros nos hemos educado a escribir en esos géneros literarios, creo que la escritura no sé si no sé si surge de una manera no tan parcelada cuando nos ponemos a escribir. Creo que luego hay un proceso, un trabajo en el que si nos interesa que una cosa sea una novela, quizá lo novelamos más, si nos interesa que no sea un ensayo, lo hacemos hacia ese lado, ¿no? Entonces, creo que la propia escritura, el hálito de la escritura, la propia respiración, quizá no está tan marcada por los géneros, y para mí tenía que ver también con mantener ese hálito, y también con algo que creo que ya hablamos, me parece que en la presentación, pues a propósito también de la difícil clasificación que para mí, de poder controlar todo lo que la cultura japonesa despliega ante una mirada bárbara como la mía, ¿no? De una mirada de una extranjera como la mía. Entonces, irme acercando desde diversos prismas, desde diversos cauces de la escritura, también tenía que ver con eso. Luego, que el libro esté en literatura de viajes, bueno,
para mí no es importante. O sea, qué sé yo, va a estar donde el librero o la librera quiera y tiene esa libertad y bueno, está bien, ¿no? ¿Quién soy yo para decir lo contrario? Para mí la literatura de viajes no ha sido especialmente importante como lectora. Sí que me han interesado algunos viajeros y sobre todo me he reído muchísimo con muchos viajeros porque creo que el género de los viajes, sobre todo cuando estamos en la época decimonónica, ¿no? Si estamos un poco en 1800, los viajeros, bueno, iba a decir una cosa que en realidad voy a tener que matizar. Iba a decir que los viajeros de esa época pues viajaban con todos sus prejuicios europeos, normalmente occidentales, pero claro, ¿quién no viaja hoy en día también con todos sus prejuicios, ¿no? O sea, es que eso creo que los humanos seguimos siendo humanos y por tanto andamos con todas esas Entonces sí, ideas. entonces sí Sí, con ese gen tan perverso detrás. Pero a mí me parece un género como que se presta mucho a entender la mente humana. Porque claro, cuando alguien llega a un lugar que no sabe, que no conoce, que no sabe cómo funcionan los ritos sociales, las maneras de comunicarse, que no entiende los gestos, que no entiende la lengua, claro, ahí hay una especie como de una sensación y una circunstancia tan atípica en la que no te puedes agarrar a nada, que yo creo que ahí hay como un despliegue absoluto de lo que la mente humana es con todas sus perversiones. Entonces, en ese sentido sí que me interesa mucho la literatura de viajes. Ujú. Has hablado de tu maleta y antes de darle a grabar, me habías confesado que dentro de unos días pues te vas a ir de vuelta a Japón. ¿Qué libros vas a llevarte? Pues llevo días pensando en ello. Creo que, creo que voy a optar por relecturas. Me gusta viajar con libros que ya he leído y que vuelvo a leer en otro lugar, porque siempre leer en otro lugar hace que la lectura sea distinta también, ¿no? Y entonces creo que me voy a llevar un libro de cuentos que se titula, bueno, en la traducción lo titularon como Venganza de Yoko Gawa, de la que antes se mencionaba Yoko Gawa. Es un libro de cuentos fantástico, tremendo, truculento, perverso, tierno, sensacional. Creo que me voy a llevar ese libro. Quizá estaba pensando en llevarme un libro también de otra escritora anterior, que se llama Takako Takahashi. Ella escribió, bueno, al menos lo que se ha llegado a traducir aquí solamente es su libro, que se llama Mujeres Solas, también es un libro de cuentos. Y es un libro, se publicó en los años 70, no sé si el 77. Es un libro también, una recomendación absoluta. Mujeres solas, bueno, cada uno de los cuentos tiene como protagonista a una mujer distinta, aunque todas ellas de algún modo están también entrelazadas, están relacionadas, existen vínculos. Y es un libro que a mí me asombra cómo digamos, cómo los feminismos literarios no lo han acogido como un libro radicalmente feminista, porque es realmente es muy asombroso lo que hace Takako Takahashi, no solamente por el tipo de escritura, sino también por las reivindicaciones, por las ideas que subyacen en esos cuentos. Creo que eso es algo, me estoy yendo de las lecturas, pero es algo que no me voy a poder contener de comentar aquí, que tiene que ver con, bueno, cómo. Claro, yo entiendo también que nuestros horizontes lectores son los que son porque ya nos gustaría tener como más tiempo y más ojos, ¿no? Pero es cierto que muchas veces en las autoras que reivindicamos como autoras que nos proponen, ¿no? Pues una, una innovación, otras miradas, entender a las mujeres desde otros lugares, entender el deseo de las mujeres desde otros sitios, es decir, escrituras que podemos entender pues contra el patriarcado, escrituras feministas. Yo creo que ahí las escritoras japonesas, también podría, por supuesto, hablar de las escritoras chinas, de las escritoras tailandesas, de las que no sabemos absolutamente nada, por ejemplo, de las escritoras de Myanmar, que no conocemos en absoluto, ahora está llegando alguna cosa de las escritoras coreanas, que por supuesto también es un movimiento debido, ¿no? Una consecuencia también a qué está Capitalista. pasando con Corea, ¿no? Corea se está poniendo de moda por el K-pop, por la fuerza audiovisual que están teniendo, ¿no? Entonces, a partir de ahí se empiezan a traducir libros, y eso está muy bien. Pero claro, ¿has leído un libro de una autora de Myanmar o de una autora de Indonesia? Claro.
Mm. O sea, ahí hay gente escribiendo y no nos llega nada, ¿no? Entonces, por una parte está, bueno, todo lo que no nos llega, pero por otra parte sí que está todo aquello que nos llega y que pese, yo entiendo las dificultades, lo que te decía, ¿no? De tener pues unos horizontes lectores que a veces ya nos gustaría poder leer más, pero hay autoras japonesas que quizá también porque vemos la cultura japonesa como una cultura conservadora, como una cultura como muy preciosista, muy para admirar desde su belleza intocable, pero no pensamos que ahí hay mujeres que han dicho y están diciendo, bueno, cosas que merecen ser escuchadas. Y Takako Takahashi es una de esas autoras, Yoko Gawa también, sin duda, ¿no? Y luego, por supuesto, aprovecho este momento también, porque si se estudia la historia del feminismo, por ejemplo, en Japón, pues hay muchas mujeres que a lo largo, sobre todo especialmente a partir de la época Meiji, perdón, a partir de la restauración Meiji, cuando Japón abre las fronteras, empiezan a ver lo que sucede en Europa, en Estados Unidos, pues hay muchas mujeres que están relacionadas con los movimientos anarquistas, con los movimientos socialistas, que están reivindicando una nueva, o sea, la necesidad de ver a las mujeres de un modo que no sean objetos, que no sean esclavas, que no sean desde el rol de la esposa, la madre, la hija. Y hay mujeres que llegan a afirmar, bueno, cosas muy interesantes, como por ejemplo que no primeras décadas del siglo XX, te estoy hablando 1920, ¿no? Pues mujeres que desde esa lucha lo que llegan a decir es que si no se acaba con el capitalismo, no se podrá llegar nunca a una igualdad entre hombres y mujeres. No usan la palabra feminismo, ¿no? Pero sí que hablan de la igualdad. Entonces, a mí me sorprende mucho cómo hace más de 100 años hay mujeres que ya están viendo que el capitalismo, que claro, imagínate Se tú qué nos venía. capitalismo sería ese, si se levantaron en la cabeza, o sea, en fin. Pero ya están viendo que el capitalismo debe ser derrocado para conseguir verdaderamente una igualdad entre las personas, entre los hombres y las mujeres. Bueno, con todo esto y con toda mi vehemencia, lo que quiero dar a entender es que Japón verdaderamente ha dado pensadoras, ha dado escritoras, ha dado activistas feministas. Y a mí hay veces que me gustaría poder llevar más, ¿no? A los momentos en los que hablamos, a las asambleas, a los encuentros, poder hablar más de estas mujeres y que sus discursos también puedan ser de alguna manera incorporados a todo en lo que estamos luchando ahora, porque creo que están en ese cauce totalmente. Yo pido disculpas por mi labor, por mi trabajo y por todas las cosas que se me vienen a la cabeza, pero evidentemente yo ya estoy viendo el segundo libro en la caja Books, ¿no? De el feminismo japonés, ¿no? Una guía, ¿no? Para leer el feminismo, la historia del feminismo en Japón, ¿no? Y qué podemos aprender de ellas. Yo dejo eso ahí lanzado y ahora voy a lo que a la siguiente pregunta, ¿no? Que es que como ese libro no existe, además como has dicho que no querías sistematizar tus estudios sobre Japón, aunque bueno, tus estudios sobre feminismo se podrían sistematizar podríamos hacer esa trampa, ¿no? Con esa trampa. Pero puesto que has dicho que bueno, ¿no? Que ahí no ibas a entrar de momento. Lo que sí que te quería preguntar es, ya que la gente nos está viendo, ¿qué otras autoras, qué lista de autoras deberíamos leer con urgencia, ¿no? Porque entiendo que ahora que otra vez está pendiendo de un hilo todo lo que tiene que ver con el aborto y con ciertas libertades que parecían ya más que superadas. Todo lo que tiene que ver con la educación sexual, todo lo que tiene que ver con los cuerpos. Lo trans, lo binario, lo no binario, ¿no? Todos estos temas entiendo que se están trabajando desde allí, que estarán llegando también a conclusiones que a lo mejor nosotras no podemos ver todavía, ¿no? Todo lo que tiene que ver también con lo pandémico, con la libertad, incluso las inteligencias artificiales, ¿no? Entiendo que ahí Claro, habrá... yo de lo único que te puedo hablar, lamentablemente, son de las traducciones que llegan, porque yo no puedo leer en japonés. Entonces, esa es una barrera que ojalá algún día pueda salvar, pero claro, ahora mismo es una limitación muy grande. Y es una limitación muy grande no solamente
por el hecho de no poder leer directamente en la lengua en la que los libros se han escrito, sino también por otra, lo que para mí también es un defecto en el mundo editorial y tiene que ver con que las traducciones que nos llegan, si te fijas, generalmente son de libros que han sido anteriormente premiados en Estados Unidos. Es decir, que seguimos traduciendo al castellano aquellos libros, por ejemplo, pues de la literatura japonesa o de la literatura coreana, ¿no? Mujeres, por ejemplo, que se están, escritoras coreanas, surcoreanas que se están traduciendo también ahora, pero muchas veces si miras luego, ¿no? En la sinopsis o en un poquito la explicación, siempre es que primero se ha traducido al inglés y que en Estados Unidos ha recibido un premio ese libro traducido y entonces después el libro se traduce y nos llega. Eso está muy bien, o sea, es decir, está bien poder tener al menos una cierta representación de lo que está pasando en esas literaturas. Pero claro, a mí algo que no puedo dejar no sé, no acabo de comprender, y si te digo la verdad me apena profundamente, es que nuestra criba para acercarnos a la literatura, en este caso, por ejemplo, japonesa, pero seguramente pasará también con coreana, pero pasará con otros países, Bueno, es pasa con que la latinoamericana y hablamos el mismo, el mismo idioma, pues claro. imagínate que encima no habría ni que traducir, es decir, que sería como poderlo traer acá o poderlo editar, ¿no? Desde aquí. Claro, entonces eso es, o sea, al final el tío Sam nos sigue diciendo qué leer, todavía. Eso es algo sorprendente. Entonces, claro, esto que tú hablabas, ¿no? De qué escritora recomendar, qué lectura recomendar, mi visión va a ser muy sesgada. Primero por eso, porque no leo japonés y segundo porque lo que llega traducido pues es el tío Sam que me dice que lo tengo que leer porque lo traducen gracias a que el tío Sam dice que lo tenemos que leer porque lo han premiado, ¿no? Con todo, con eso creo que hay libros maravillosos con una fuerza desbordante. Y por ejemplo, además de Yokogawa y de Takako Takahashi, de las que he hablado, además hemos hablado también de Akiko Yosano, una autora anterior a ellas dos, ¿no? Porque Yokogawa está escribiendo en la actualidad, ella no sé si nació en el año 62. Takako Takahashi, como te decía, publicó, ya es una autora que ya falleció, pero digamos su obra, sobre todo la fuerza de su obra, está en la segunda mitad del siglo XX y Mujeres solas es sin duda, yo creo, una debe ser de sus libros al menos. No puedo saber de otros porque no los han traducido todavía, pero es una obra interesantísima. Más autoras, a mí, por ejemplo, un libro que creo que habrá pasado bastante inadvertido es un libro de Satoko Ichihara. Es una autora bastante joven, al menos comparado con las otras autoras, porque yo creo que ella igual es del año quizá 80, 82, más o menos, o sea que es más joven que estas otras autoras. Y es un libro en realidad de teatro, o sea, ella es dramaturga. Cierto, Satoko Ichihara es dramaturga y en Satori, en la editorial Satori, publicaron un libro que se llama Las vacantes, vacas lecheras Holstein, que pese a ser un libro de teatro, ¿no? Pese a estar pensado para ser representado, se puede leer e incluso no solamente se puede leer como una obra de teatro, sino que desde mi punto de vista, se lee casi como un poemario, como una especie de largo poema torrencial muy interesante porque Chihara pone sobre la mesa todos los temas, digamos, que ahora nos están preocupando desde una perspectiva tan perturbadora que realmente, bueno, incluso aquello que parece que más o menos tú ya hayas pensado y repensado y tengas algunas ideas claras, ella lo va a destrozar todo, ¿no? Aparece la bisexualidad, la homosexualidad, la industria del porno, la industria cárnica. eh, es un libro, además, es un libro que si nos acercamos a la literatura japonesa con ese prejuicio también de un poco de esa literatura bella, sencilla, en un estilo sencillo, limpio, ¡buah! O sea, todo salta por los aires. Entonces, ella además tiene una teoría muy, muy curiosa sobre la que yo todavía no he podido investigar tanto como hubiera querido, y es que cuando a ella le hablan sobre desde qué identidad, ¿no? Desde qué identidad, desde qué género está escribiendo, desde qué género me refiero como escritora, ¿no? O sea, qué es lo que está plasmando ahí. Em, Ella lo que dice es que persigue el género de las hadas, que eso es algo que, o sea,
Porque claro, también aparece, por ejemplo, una reflexión a través de algunos personajes también que puede tener muchísimo que ver con todo, todo lo trans, ¿no? O sea, es decir, es un libro muy rico en un montón de temas, que además que en Japón todos esos temas son muy controvertidos. Para nosotros también lo siguen siendo, porque pese a que tengamos leyes, ¿no? Es decir, bueno, la situación es muy compleja, pero en Japón todavía es más compleja porque ni siquiera las leyes están amparando situaciones un tanto más sanas, Mm. más de permitir la vida eh, para ciertas personas. Y entonces ella está como metiendo el dedo en la llaga en todo eso. Y cuando le preguntan, ¿no? Y le dicen, bueno, tú estás obviamente pues un poco ofreciendo una panorámica de todas estas posibles identidades tan entreveradas, tan híbridas, tan que están revolucionando los estándares, ¿no? Y ella lo que dice es, bueno, yo me quiero acercar a el mundo de las hadas. Lo cual también o sea, es como muy desconcertante. No sé muy bien qué quiere decir con el mundo de las hadas. Sí que quiere dar a entender algo que a mí también en este discurso me interesa, que es cómo las hadas son seres asexuados. O Ya. sea, en un mundo, ¿no? En el que de alguna manera estamos defendiendo también muchísimas identidades que tienen que ver con el género, que tienen que ver con la sexualidad, ella todo eso lo recoge para al final hablar de una identidad sin sexo, sin deseo, ¿no? Escapar como de eso. Lo cual también, bueno, necesito investigar más, Ujú. pero creo Interesante. que puede estar, sí, que puede estar bien. Y luego hay otras mujeres, escritoras anteriores en Japón son clásicos, como por ejemplo Fumiko Hayashi, que, bueno, yo recomiendo muchísimo un libro que también publicó Satori. Satori, la verdad que como editorial hace una labor que es loable y a quienes nos gusta la literatura japonesa nada más que podemos agradecer fervientemente todo su trabajo y tan valiente también, ¿no? Traduciendo algunas cosas bueno, que está muy bien que lo traduzcan pese luego al número de lectores que pueda llegar a tener. Pues Fumiko Hayashi escribió, bueno, tradujeron uno de sus libros, han traducido tres libros, de hecho, en Satori, pero a mí el que más me interesa es uno que se llama Diario de una vagabunda. Y es un libro en el que ella relata, explica, con un género también pues muy híbrido, ¿no? El del diario, los primeros años en los que ella intentó labrarse una carrera como escritora y todas las dificultades que tuvo. Ella misma explica que escribe ese libro con el formato de diario porque después de estar toda la jornada trabajando en algunos trabajos de una exigencia física muy fuerte, lo único que era capaz era de escribir algunas líneas, ¿no? No era capaz de poder escribir algo, digamos, por ejemplo, que entrara en la ficción, porque su cansancio físico y mental no daban para eso. Y precisamente esa dificultad hace que sea un libro muy fresco, que da también cuenta no solamente de una situación personal y la voluntad que tiene una mujer sola de convertirse en escritora, sino que también da cuenta de un momento, ¿no? De un momento social, de también de las dificultades para las mujeres para escapar también de los roles a las que se las asociaba, etcétera, ¿no? Entonces es un libro que también recomiendo sin duda. Y no sé si se me ocurriría alguno más. Hombre, hay muchísimos más, pero, pero creo que me voy a detener aquí. Y bueno, no, esto es súper interesante y tienes completa razón. A veces la producción de pensamiento feminista que no esté hecha aquí en Nueva York o en París Ujú. parece que sea una cosa exótica, que solo hable de cosas que no nos apelan, ¿no? Ni siquiera hace poco, ¿no? Como hacían una lista en El País, en el suplemento Ideas, ¿no? Sobre los pensadores más influyentes del siglo XXI, ¿no? Según los expertos. Y todos eran hombres, todos eran blancos prácticamente, en su mayoría. No había, apenas había pensadores o pensadoras latinoamericanos, por ejemplo, ¿no? Pensando, ¿no? Desde aquí, ¿a dónde miramos, ¿no? Desde aquí, si ni siquiera miramos a nuestra propia lengua, ¿no? Claro. Y me hacía gracia porque ponían como una especie de nota a pie, ¿no? Como una especie de señal en plan, bueno, en realidad en la lista total había muchas mujeres, solo que en los primeros puestos no han salido tantas, ¿no? Pero si hacemos la suma de todas las que no han entrado en esta lista última,
serían más, ¿no? Habría más pensadora. Ya. Y es como, hostia, pues ¿para qué sirve esta lista si solo va a venir a confirmarnos, ¿no? Claro. Lo que ya estaba dicho, ¿no? Entonces, bueno, agradezco mucho esta aportación que haces porque es cierto que cuando incluso una misma habla, ¿no? Y le llaman para dar una conferencia y para tal, como que tiene que aprender también a, a introducir otras voces que no sean precisamente las de siempre, ¿no? Estamos en el siglo XXI y aunque queramos mucho a Monique Wittig y a Simone de Beauvoir, hay que dar un paso más adelante, ¿no? Y ver qué estaban haciendo mujeres de esa época en otros Claro. lugares, ¿no? Que tampoco significa, o sea, tampoco quiero que se malinterprete, que yo creo que es que has comprendido muy bien a lo que me refería. No significa tampoco desbancar a nadie, No, sino no, no, para nada. sencillamente no sumar más voces y sumar también voces de mujeres que han vivido en otras Las geografías, que han experiencias. partido de otro paradigma también cultural y lingüístico. Y eso en realidad yo lo veo como la posibilidad de entender en lo que estamos unidas, pero ampliando también, ¿no? Ciertos márgenes que nos pueden hacer ver cosas que no hemos visto también antes y que una mujer japonesa de, del siglo XIX, anarquista, nos puede hacer ver, Claro, ¿no? Entonces, bueno, era un poco esa... totalmente, sí, sí, sí. sí. Bueno, para no, como creo que hemos hecho una lista, bueno, has hecho una lista de referencias muy, muy, muy jugosas y si yo estuviera viendo este vídeo, ya me habría ido a buscar en bibliotecas todo lo que has propuesto y habría dejado de vernos, no es broma, nunca dejaría de vernos. Eh, No mm, sería una mala decisión, ¿eh? No te creas. no, pero para ir caminando hacia el final de la charla. Quería volver al inicio, ¿no? Quería volver al pelo, al cuerpo, a todo eso, ¿no? Y quería preguntarte por tu proceso de escritura actual. ¿Cómo se escribe después de haber parido un libro como La isla desnuda? ¿Qué otras gestaciones puede haber, ¿no? Después de un libro en el que tú literalmente hace un rato has dicho lo he dado todo, ¿no? Lo he puesto todo, ¿no? Em, Entiendo que aunque uno lo pone todo, siempre queda algo, ¿no? Y siempre viene otra cosa y siempre se gesta algo más. Entonces, eso, quería preguntarte no tanto qué estás escribiendo como cómo se escribe después de La isla desnuda. Cuando me ponga te lo diré. No sé. No sé por qué no he vuelto a escribir. La verdad que yo tampoco no soy. Yo escribo muy poco. O sea, escribo muy poco, realmente. No. Yo lo que más, yo lo que más me gusta es leer. Eso creo que me identifico mucho más como lectora que como cualquier otra cosa en el mundo. Si es que me tengo que identificar con algo, claro. Pero, pero no sé, de momento no he vuelto a escribir nada, así que no sé. Sí que puedo decirte que este aliento de escritura del que hablábamos antes, entreverado, que es algo que no había hecho antes, Ujú. me ha resultado muy sabroso, muy placentero. Entonces, lo que pasa que, bueno, también hay otra cosa que siempre pienso y es que por muy placentero que resulte algo, está bien también buscar otros lugares, ¿no? Y ponernos a nosotras mismas como escritora en otros lugares, eh, incluso aquello que nos resulta cómodo, precisamente porque nos ha resultado cómodo, está bien probarlo una vez, está bien ensayarlo una vez, pero quizá después hay que irnos hacia lugares más incómodos, porque es probable que de ahí sacaremos más semillas interesantes. Entonces, no te puedo decir, igual te digo, igual no te digo nunca más, no lo sé. Para mí los procesos de escritura tienen que ver con momentos cortos, pero muy intensos. Vale. Y luego pasa mucho tiempo bueno, pues que no escribo, solamente leo. Yo lo siento también como que, de alguna manera, los momentos de lectura, esos momentos que son, digamos, en barbecho, son en realidad los que están gestando la Claro, siguiente escritura. O sea, yo creo que es lo más interesante. En sí, el momento de escritura creo que es lo menos interesante para producir un libro, para que un libro llegue, para que un libro se escriba. Lo más interesante es todo lo que ha pasado mientras no estabas escribiendo y estabas leyendo o viendo películas, oyendo exposiciones
o viajando y todo eso, sin tú saberlo, se va de alguna manera como poco a poco entrelazando. Entonces, para mí, casi te diré que la parte siempre más importante de la escritura es la no escritura, porque además es la más larga siempre. Entonces, yo creo que es como ahí, sí. Y retomando el mismo formato de pregunta, entonces, ¿cómo te ha cambiado tu manera de leer La isla desnuda? Manera de leer. O en su defecto, ¿cómo has visto que se haya ido modificando tu manera de leer pues en los últimos años, ¿no? En los años, por así decirlo, más japoneses. Ya nos has dicho que no, que son muchos, o sea, que son varias décadas, ¿no? De lecturas y de gusto, ¿no? Por la cultura japonesa, pero me refiero sobre todo a los años, eso, ¿no? De lectura y gestación de La isla desnuda. ¿Qué, qué te ha aportado eso a tu biblioteca, a tu manera de leer, a tu manera también de bucear entre nuevas lecturas, etcétera? O si acaso es simplemente una repetición o una mejora o una precisión, ¿no? Sobre cosas que ya hacías antes. En cuanto, o sea, a ver, por una parte hay algo que quizás sí que me gustaría decir y es que creo que algo que igual ha cambiado, pero no sé si este libro en concreto o el hecho de haberme puesto a escribir algún día, alguna vez, algunas veces. Luego es verdad que cuando leo cualquier cosa, y hay veces que nos sale muy rápidamente un cierto juicio en el que vemos como ciertos defectos del libro o cosas con las que no estamos de acuerdo o algo que entendemos como bueno, un cierto, no sé, un cierto descuido, ¿no? Y a mí, por ejemplo, escribir sí que debo decir que mm, cambia mi manera de leer porque, aunque pueda seguir pensando que un libro tiene descuidos, tiene ciertos elementos con los que, bueno, en los que veo, ¿no? Algunas lagunas, siempre pienso cuando me detengo y siempre pienso, esto lleva más trabajo de lo que tú estás pensando. Incluso Incluso un libro malo cuesta mucho escribirlo. Entonces, entonces creo que sí que es cierto, eso no significa que luego, claro, vayas a aplaudir el libro, pues si es un libro malo, es un libro malo y vas a reconocerlo como tal y ya está, ¿no? Pero sí que es verdad que creo que hay veces que yo como lectora adolescente o como lectora muy joven, creo que tenía un criterio lector un tanto vehemente y digamos como que muy frívolo también y que muy rápidamente me podía salir como, uff, esto, ¿no? Y quizá cuando te pones a escribir o intentas escribir, pues te das cuenta de que tampoco es tan sencillo escribir. Entonces, por una parte, puedes valorar más algunas escrituras como algo sensacional, cómo esa persona ha llegado a escribir eso, ¿no? Y por otra parte, quizá también, pues, te detienes antes de decir según qué sobre algunos libros. Eso por una parte. Y en cuanto a cómo ha modificado no sé si bueno, el proceso de escritura o todos estos años en los que de alguna manera u otra la Isla Desnuda ha ido surgiendo poco a poco, pues sobre todo no sé, en ir como buscando, o sea, yo me he tirado a veces mucho tiempo buscando en catálogos de editoriales a ver qué habían publicado que tuviera que ver con literatura japonesa, ¿no? O sea, a ver qué iba pescando por aquí y por allá. Sobre todo me he interesado muchísimo en la literatura escrita, o sea, de escritoras, ¿no? De literatura tanto narrativa como poesía. Hay más narrativa traducida, entonces, bueno, es más fácil acceder a narrativa de escritoras japonesas, pero sí que ha habido como una voluntad un tanto omnívora, especialmente desde que regresé de Japón, por leer, leer y leer a mujeres escritoras. Ahora estoy empezando a leer también, había leído, por supuesto, ¿no? También a escritores japoneses, pero estoy empezando también a leer a hombres. Debo confesar que esa voluntad de leer primero a las mujeres también tenía que ver con, no sé si eso fue una buena decisión, pero fue una decisión un tanto íntimamente política, que fue no empezar por los grandes clásicos hombres escritores japoneses. O sea, pensé, no pasa nada si no he leído a Natsume Soseki, puedo empezar a leer a Takako Takahashi. Claro. Entonces,
yo, bueno, un poco empecé por ahí, lo cual también es un conocimiento lector un poco extraño, porque quizá conozco cosas que están publicadas más recientemente, de escritoras igual no tan conocidas, y luego, sin embargo, pues, no sé, no he leído a Mishima. Ya. Por ejemplo, no sé, podría ser un pecado. Según quien nos esté escuchando dirá, ¿cómo puede ser que no haya leído a Mishima? No he leído a Mishima. Esa es la confesión de este encuentro. Y bueno, y como Mishima un montón más, ¿sabes? Pero ya te Titular. digo, para mí fue titular, no he leído a Mishima. Pero bueno, ya te digo, Experta, para mí experta fue en Japón, no he leído encima. Ni ganas que tengo, ¿no? las que tengo. O sea, no, algún día llegaré a leer a Mishima y seguro que Mishima me puede aportar cosas excepcionales, ¿no? Y aprendizajes que voy a agradecer muchísimo. Pero quiero decir que no sé, como cuando yo siempre en otros momentos, cuando me he empezado a interesar por literaturas de otros lugares o incluso por nuestra propia tradición, siempre vas un poco como a los clásicos. Parece que si no conoces a los clásicos no puedes luego seguir leyendo otras cosas. Hay que empezar por lo que el canon dice que son clásicos y luego seguir leyendo para profundizar más. Bueno, pues yo con la literatura japonesa me pilló en otro momento de mi vida, con otra edad, con otras inquietudes y dije, mira, pues voy a hacerme yo un recorrido lector que en ese sentido sea distinto, aunque sea una herejía. Pues ya está, Bueno, bienvenida a la herejía. claro, es que quien no sepa cosas de tu vida, tampoco saben que eres profesora. Tampoco saben que eres profesora y que entiendo que el canon lo tienes que seguir a rajatabla Claro, sí. en Bueno, lo que tu pasa es que docente. el canon tiene elementos. Es decir, que también se puede entender el rechazo al canon como alguien que tiene que trabajar el canon a Sí, diario y para adolescentes, ¿no? efectivamente. También yo lo que pasa es que ya he aprendido a relacionarme con el canon desde una parte como que me permite incluso generar pues ciertos momentos hasta de broma y de chiste en clase. Y por otra parte también a ver desde, bueno, desde la genialidad que muchos textos también, obviamente, que están incluidos en el canon tienen. No sé, con mis alumnos de segundo de bachillerato, pues estoy leyendo el Quijote y el Quijote lo he leído ya no sé cuántas veces porque cada año lo leo con ellos. Entonces, a mí el Quijote me deslumbra. No sé, me gusta, me deslumbra. No solamente es una cuestión de gusto, sino que es una cuestión de admirar ciertas cosas que suceden ahí. Y me parece que merece mucho la pena leer el Quijote. Ahora, lo que pasa que luego en los momentos así, como más de chiste, el canon se presta a chiste constante. O sea, cuando empiezo también la asignatura de literatura universal, que es una asignatura que se da en bachillerato también, pues claro, lo primero que les digo es, bueno, bienvenidos a el mayor timo de vuestra vida, porque no vais a hacer literatura universal. Quiero decirte, uno, universal, que ¿alguien sabe qué literatura se hace en el universo? Yo qué sé, ¿no? Ya el nombre es pretencioso. Y cuidado, es una trampa, ¿eh? Porque a ti, cuando ya eres adulta y tienes un cierto bagaje vital, ya te puedes percatar de algunas cosas. Pero cuando a una persona de 16 años le pones literatura universal, igual no tiene herramientas para pensar en esto que estamos hablando ahora nosotras. ¿Qué significa literatura universal? O sea, es un chiste literatura universal. Y luego ves la nómina, y en la nómina de libros que te obligan a leer de literatura universal, obviamente son esto que tú decías antes, hombres blancos europeos. Y luego siempre también hace mucha risa porque siempre colocan a una mujer. Virginia Woolf. Para no, no, en este caso la lectora es Cumbres Borrascosas, Bueno, que, bien. claro, pero, ¿sabes? Para que no nos digan que no. Claro. Y luego, por otra parte, si lees el currículum académico, el currículum, digamos, de bachillerato en este caso, pues lo que te dice es que desde las asignaturas hay que fomentar la igualdad de género, no sé cuál. ¿Pero qué me estás contando? Mm. O sea, una contradicción, un oxímoron en sí mismo. Entonces, bueno, yo al principio, eh, hace unos años quizá me enfadaba más. Pero creo que el enfado, que cuidado, es necesario el enfado, ¿eh? Enfadarse implica luego reaccionar, entonces es necesario enfadarse, pero además de enfadarse creo que luego hay que intentar hacer otras cosas y entonces, bueno, siempre puedes explicar, en la clase tienes esa libertad, ¿no? Puedes explicar, puedes hacer las lecturas de literatura universal, porque es lo que tendrás que hacer, pero se pueden hacer de maneras, o sea, se puede leer de maneras tan distintas, Claro. esa es la gran libertad, ¿no? Y lo que una lectura nos lleva luego a
construir en la imaginación. La imaginación, en el canon no puede entrar en nuestra imaginación. Y entonces la lectura nos la dicen, pero luego lo que hacemos con esa lectura y cómo leemos esa lectura es otra cosa. Y yo un poco lo que intento incidir es ahí, que ese es mi espacio de libertad. Qué bueno. Qué bueno, Lola. Pues creo que este espacio de libertad y dejarnos también con esa, con tus recomendaciones y cómo la leeremos después también me parece que es una invitación bonita, ¿no? A quien nos esté escuchando, ¿no? Que se tomen también esa libertad, ¿no? Para seguir también lo que nos has recomendado, tus propios libros, ¿no? Em, Me gusta además esa idea de releer el Quijote una vez al año, me parece riesgosa y maravillosa. Y me gusta también los dos titulares que si fuéramos un periódico tipo OK Diario, pero de la literatura, pondríamos maliciosamente, no he leído a Mishima, El Quijote es maravilloso, ¿no? Como para defender lo español. Me parece, sí, creo que es genial. Fantástico. Ojalá al final, la conclusión final de todo este ratito que íbamos hablando sea esta. O sea, por favor. Fuera literatura japonesa, hay que releer El Quijote una vez al año. Lo dice Lola Nieto, ¿no? Exacto. Bueno, Me perdón. encanta como titularme, la verdad que lo voy a llevar en el corazón. Fantástico. Jo, pues Lola, muchísimas gracias. No, gracias a ti por este rato, esta charla. La verdad que un placer, como siempre, hablar contigo. Gracias, Luna. Pues nada, nos vemos en las siguientes presentaciones y mucha suerte en el próximo viaje a Japón. Gracias.